días. Hoy es 15 de enero del 2025. Audiencia programada para las 11 horas. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días. Ante el cuarto juzgado de investigación preparatoria nacional a cargo de Víctor Raúl Zúñiga Urday, expediente 501-2023, incidente 19. Solicitud efectuada por la defensa técnica de Tobías Guaringa Rosales. Estamos grabando la audiencia, por favor registren su asistencia, el Ministerio Público. Muy buenos días, señor magistrado y los demás concurrentes. En representación del Ministerio Público se hace presente el fiscal adjunto provincial Ronnie Humberto Chamorro Yalico, asignado a la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, con domicilio procesal en el Jirón Santa Rosa 260, piso 10, Cercado de Lima, casilla electrónica del SINOE número 59518 y con correo electrónico institucional del despacho mesa de partes _2fps@mpfn.gov.pe. Gracias. La defensa. Adelante. Eladio Saavedra Maldonado, con registro CAL 19197, con correo electrónico eladio_saavedra55@gmail.com, con casilla electrónica 44855, con teléfono de contacto 990 42 26 20. En esta oportunidad ejerzo la defensa técnica de Tobías Donato Guaringa Rosales. Señor magistrado, muchas gracias. Gracias. ¿Está dando fe del desarrollo de esta audiencia? Buenos días, señor magistrado, así como con los sujetos procesales que se encuentran conectados. En esta oportunidad le acompaña la especialista Tania Beso Rodríguez. Gracias. ¿Hay algún escrito pendiente, doctora? Informará usted, señor magistrado, que no tendríamos ningún escrito por dar cuenta a su despacho. Correcto, gracias. Bien, adelante, doctor Saavedra, puede sustentar su requerimiento. Muchas gracias, señor magistrado. Señor Mical, muy buenos días. Señor magistrado, en el presente caso, señor magistrado, estamos refiriéndonos al pedido de la prisión preventiva en favor de mi la excepción de prescripción de la acción penal en favor de mi patrocinado Tobías Donato Guaringa Rosales. Se desprende, señor, que meridianamente se le incoa a mi patrocinado el presunto y negado delito de desaparición forzada. Así se describe, señor, de toda la carpeta fiscal, que no existe, pues, un asidero legal que lleve a esta conclusión, señor. ¿Por qué? Porque en el escrito de fundamentación, señor, se ha señalado taxativamente que todos son 11 investigados en el presente caso. Y mi patrocinado, señor, todos tienen la calidad de testigos hasta el día de hoy. Todos. La imputación que se hace es en forma genérica y a todos los 11 procesados. Debo precisar también, señor, antes de entrar al tema de la prescripción, que este hecho del año 1990 ya fue visto a nivel fiscal y a nivel judicial. ¿En qué caso? En el caso del señor Ollanta, que fue presidente del Perú. Ollanta Taza. En ese sentido, señor, a este señor se le encontró, se le absolvió de la acusación fiscal, donde intervino el Congreso, intervino diferentes comisiones y no encontraron responsabilidad alguna. En estas circunstancias, señor magistrado, mi patrocinado era testigo, o a declarar en calidad de testigo. Ahora bien, después la Fiscalía
solicita al Poder Judicial una prisión, solicita una prisión preventiva. Y es donde ahí recién, señor, recién nacen los colaboradores referentes a este caso. Y estos colaboradores, debo señalar que también han sido, señor, ya testigos, colaboradores eficaces en el caso de Ollanta Humala. Inclusive los mismos familiares, señor, cambiaron su versión. Esto es, señor, en contexto para que usted vea cómo se viene manejando este caso. Entonces, al caso específico que nos ocupa, señor magistrado, debemos señalar que, si bien es cierto, existe el Estatuto de Roma, la Convención Americana de Derechos Humanos, pero cuando entra en vigencia, señor, no cuando ellos han expedido, entra en vigencia, señor, mediante la ley especificada mientras la ley 32.107. Ley que precisa y aplica los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y como se ha señalado también, señor, de que cualquier cosa no puede ser llamado como crímenes de guerra. Esa situación, señor, es totalmente equivocada. Y lesa humanidad tampoco, porque entiende, señor, la Corte Suprema ya es especificado, si me permite, señor magistrado, hay un recurso de nulidad, señor. Hay un recurso de nulidad en la que ya la Corte Suprema, en este recurso de nulidad 2184 del año 2017, nacional, menos mal es de su misma Corte, señor magistrado, para que usted pueda entender, y ya seguramente usted ha podido tener pleno conocimiento. ¿Y qué dice, señor, en este recurso de nulidad? En el punto 22º. Dice, para los efectos de la correcta valoración de los medios de prueba debe tenerse en cuenta lo singular de estos hechos, en los que se cuenta un colectivo de autores que actuaron bajo el manto de jefe, con un jefe, el teniente E.P. Olivari Medina, desde una estructura. Doctor Saavedra, el tema, bueno, ya sí, es... yo sé que la prescripción, a eso me voy a referir, señor, porque este es un recurso de nulidad que se basa en la prescripción. Entonces, dice, dese cuenta desde su estructura organizacional, extremadamente jerarquizada. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar con este punto, señor magistrado? Mi patrocinado en ese entonces era soldado, sargento reenganchado, era soldado, señor. Bajo esa perspectiva, mi patrocinado no tenía mando ni comando alguno. Por ende, no podía hacer nada. No podía realizar ningún acto de esta naturaleza que es la que le imputa el representante del Ministerio Público. Entonces, yendo al grano ya, señor, a lo que usted ha solicitado referente a la prescripción de la acción penal. Entonces, ya lo he mencionado que la ley 32.107 es la ley que regula los crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿cuándo entró en vigencia, señor, esta norma? El año 2002. El año 2002 recién entró en vigencia esta norma en el Estado peruano. Y los hechos, señor, son del año 1992. A la fecha, señor, han pasado 32 años. A la fecha han pasado 32 años. Entonces, ¿cuál es la norma también aplicable, señor? La norma
el Código Penal del año 1991. Era el vigente en el momento de los hechos. ¿Qué dice nuestro artículo, señor, del año 1990? Dice, la prescripción no será mayor de 20 años tratándose de delitos sancionados con pena de cadena perpetua. Mire, señor ¿Qué juez, artículo se refiere usted? me refiero al artículo 80, señor. Artículo 80 del Código Penal vigente al momento de los hechos. ¿Qué párrafo del artículo 80? ¿Qué párrafo? Me refiero al 1, 2, 3, el párrafo cuarto. Cuando dice la prescripción no será mayor de 20 años, tratándose de delitos sancionados con pena de cadena perpetua, se extingue a los 30 años. Entonces, señor, no lleva una causal, no tiene otra referencia para que pueda ser variada de este tipo, la prescripción de la acción penal. Entonces, si tenemos, señor, dos normas de obligatorio cumplimiento, entonces, ¿qué podemos, señor, decir referente a lo que ya estamos hablando? Entonces, nos tenemos que ceñir a que se ha cumplido a cabalidad los alcances de esta norma. Sí, señor, porque el Congreso es el único que da la ley. Si bien es cierto, señor, que hay diferentes, ya le he escuchado yo, que hay diferentes acuerdos plenarios, como lo ha mencionado usted, el acuerdo plenario 5 y el 1 del año 2023, señor, está referido a otros aspectos y dentro de los cuales también habla de la prescripción. Y la prescripción señala esos mismos acuerdos plenarios. Primero habla sobre la suspensión y después habla sobre la prescripción, que no será mayor al cumplimiento de la pena fijada por ley. Entonces, señor, lo que hace esta ley 32.107 es donde clarifica y señala taxativamente, señor, cuando entró en vigencia el tan anunciado por los representantes del Ministerio Público el Estatuto de Roma, el 1 de julio del año 2002. Bajo esa perspectiva, señor, en el artículo 3 señala también lo siguiente: la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad entró en vigencia en el ordenamiento jurídico el 9 de noviembre del año 2003. Es decir, nos estamos refiriendo a la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, señor, como se puede colegir, pues, todo lo que he señalado. Y finalmente quiero señalar, señor, el artículo sobre la desaparición forzada. Dice, el funcionario o servidor público que prive a una persona de su libertad ordenado o ejecutado alcances que tengan por resultado la desaparición debidamente comprobada, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años e inhabilitación conforme al artículo 36, inciso 1 y 2. Entonces, señor magistrado, si la pena dice no menor de 15, ¿cuál es lo que siempre se ha estilado y siempre se dice, señor, que la pena es de 30 años prescribe? 30 años prescribe. A la fecha han pasado 32 años. Razón y fundamento, señor magistrado, por la cual solicito declare fundada la prescripción solicitada y ordenando su inmediata excarcelación de mi patrocinado. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias. El Ministerio Público. Bien, señor magistrado, habiendo escuchado los fundamentos de la defensa
técnica, este Ministerio Público señala que el delito de desaparición forzada de personas es un delito permanente, así como lo establece el artículo 3 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Conforme con la jurisprudencia del derecho internacional de los derechos humanos, el acto de desaparición y su ejecución se inician con la privación de la libertad de la persona y la subsiguiente falta de información sobre su destino y permanece hasta tanto no se conozca el paradero de la persona desaparecida o no se hallen sus restos y los hechos no se hallen esclarecidos. Sobre este punto, el Tribunal Constitucional enfatizó que en los delitos permanentes pueden surgir nuevas normas penales que serán aplicables a quienes en ese momento ejecuten el delito, sin que ello signifique una aplicación retroactiva de la ley penal, como sucede en la desaparición forzada, que deberá ser considerado como delito permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Ahora bien, de conformidad al inciso 4 del artículo 82 del Código Penal, en los delitos permanentes, el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción penal se da a partir del día en que cesó la permanencia. Así, en el presente caso, los agraviados Natividad Ávila Rivera y Benigno Zulca Castro, hasta la fecha, continúan como desaparecidos. Se desconoce el paradero de los mismos, por lo que el cómputo de la prescripción aún no se podría realizar. Ello en atención a lo que ha oralizado el día de hoy la defensa técnica, así como lo consignado en su escrito. Y pese a que en su escrito no haya mencionado ningún fundamento respecto a la emisión de la ley 32.107, porque no lo ha hecho, por escrito no está, el día de hoy la defensa técnica está oralizando respecto a ese extremo, fundamentando su pedido también en aplicación de esta ley. Ministerio Público, una vez más, recuerda a la defensa técnica y oraliza la esencial importancia de la ontología de los derechos humanos que se ven afectados por estos crímenes de lesa humanidad y graves condiciones y circunstancias que caracterizan justamente la realización de estos hechos. Es lo que se lleva a considerar la necesidad de la averiguación de la verdad, así como el procesamiento y posterior sanción de los responsables, lo que constituye una norma de jus cogens, una norma imperativa de derecho internacional de aplicación erga omnes que no admite pacto en contrario, tal cual indica el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Una norma imperativa de derecho internacional general solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter, ¿no? Debe recordarse también la importancia que se establece en la Constitución política respecto al derecho fundamental a la verdad, el que se deriva del principio de derecho, dignidad humana, derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, así como también el deber primordial del Estado de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Por ello, los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes. Los autores materiales y cómplices de estas conductas constitutivas de violación de derechos humanos no pueden sustraerse a las consecuencias jurídicas de sus actos. Las personas directa o indirectamente afectadas por un crimen de esta magnitud tienen derecho a saber siempre, aunque haya transcurrido mucho tiempo desde la fecha en la cual se cometió el ilícito, quién fue su autor, en qué fecha y lugar se perpetró, cómo se produjo, por qué se le ejecutó, dónde se hallan sus restos, entre otras cosas. De ahí que es parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la verdad, el que los crímenes de lesa humanidad resulten imprescriptibles. Esa es la regla de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, ¿no? Y su consecuente persecución
cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido. No tienen vigencia en el ordenamiento jurídico como consecuencia de la entrada en vigencia del Perú del Estatuto de Roma ni de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, sino esto es como consecuencia, es en virtud de una norma imperativa de derecho internacional general, desde las normas del jus cogens, propias de la conciencia humana que fueron recogidas en la Convención de Viena. Señor magistrado, esta ley que hace mención el día de hoy el abogado, la ley número 32.107, publicada el 9 de agosto de 2024 en el Diario Oficial El Peruano, es incompatible con el texto de la Constitución Política del Perú, contraviene además el objeto y fin de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. ¿No? Pues este instrumento establece en su artículo primero que los crímenes señalados ahí son imprescriptibles, cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido. Igualmente, el Estatuto de Roma, en su artículo 29, afirma que los crímenes de competencia de la Corte no prescribirán. Seguidamente, señor juez, he de informarle que los alcances de esta ley 32.107 no son nuevos, pues el decreto legislativo 1097, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 1 de septiembre de 2010, al igual que esta ley 32.107, pretendía regular la prescripción de delitos de lesa humanidad por hechos cometidos antes del 2003, declarándose su inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional en el expediente 24-2010-PI/TC de fecha 21 de marzo de 2011. Motivos por los cuales, señor juez, este Ministerio Público solicita su judicatura se inaplique la ley 32.107 a la causa seguida contra Tobías Donato Guaringa Rosales, a quien se le atribuye la presunta comisión del delito contra la humanidad en la modalidad de desaparición forzada en agravio de Natividad Ávila Rivera, Benigno Zulca Castro y Jorge Ávila Rivera, al justamente contravenir la Constitución Política del Estado, artículo 55 y la cuarta disposición final transitoria, que desconoce el carácter esta ley de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad previsto en la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y las normas del jus cogens recogidas en la Convención de Viena, y se declare infundada la excepción de prescripción planteada por la defensa técnica del investigado Tobías Donato Guaringa Rosales. He concluido, señor juez. Gracias. Por 3 minutos, derecho a réplica, doctor Saavedra. Muchas gracias, señor. Señor, dice que la privación de la libertad de una persona, ha empezado señalando el representante del Ministerio Público, más parece que trabajara en la Corte Internacional Penal que en el Perú. En el Perú, señor, rigen las leyes peruanas y es de aplicación. Ya la Corte Suprema se ha pronunciado respecto a lo que realizan varios jueces y magistrados referente al activismo jurídico. Ya la Corte Suprema ya se ha referido, señor. Hay que evitar hacer esas acciones, señor, que van en desmedro de las personas que sin haber cometido delito alguno le quieren incoar un ilícito penal. Señor, entonces, mi patrocinado ¿tenía las condiciones para poder a una persona privar de su libertad? No, porque el ejército es una institución jerarquizada y mi patrocinado tenía la condición de soldado en el grado de sargento reenganchado. Esas circunstancias, señor, lo hacen pues pintar de cuerpo entero la total y nula participación de mi patrocinado en el hecho. Entonces, señor, lo que debo precisar también es que dice que no es sustentado por escrito en la ley 20, la ley que es materia 32.107. Señor, esto es
lo que presentó primigeniamente en favor de mi patrocinado. Yo lo que hice, señor, es complementar los que no se había ya fundamentado. Por eso en mi expediente, en mi escrito, no figura esta ley 32.107. Entonces, señor, el Estatuto de Viena, ¿cuándo entró en vigencia en el Perú? Tenemos que fijarnos, señor, en el orbe, en lo que dice el derecho penal, en lo que dice Roma, en lo que dice Alemania, en lo que dice otros códigos extranjeros, para de ahí tomar como muestra incoar a una persona el delito. No, señor, no. En el Código Penal del año 1991, señor, está taxativamente claro y preciso cuando es, señor, una acción penal prescribe. Y no dice, señor, en ningún momento que el delito es continuado, permanente. No dice para nada. En ningún aspecto, señor, el Código Penal del año 1991 prescribe lo que ha señalado el fiscal. Él seguramente tiene su propio código y pretende que le apliquen a mi patrocinado en esas circunstancias. Ese hecho que, por supuesto, señor, que la negamos en todo momento, porque él no ha estado presente en esos hechos. Circunstancia, pues, señor, que lo único que hago en reiterancia, solicito se declare fundado mi pedido de prescripción de la acción penal y ordene su inmediata excarcelación de mi patrocinado. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias. Finalmente, el Ministerio Público. Señor magistrado, el artículo 3 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, expresamente, parte de su contenido señala dicho delito, refiriéndose a la desaparición forzada, será considerado como continuado o permanente, mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima, ¿no? Es eso lo que señala este dispositivo para lo que debe interpretarse de manera acorde también al artículo 82, inciso 4 del Código Penal, donde ahí se señala cuándo inicia el cómputo del plazo prescriptorio para los delitos permanentes. El Ministerio Público ha explicado la naturaleza de este delito de desaparición forzada, de ser un delito permanente, que efectivamente inicia con la privación de la libertad de la persona, lo que ocurrió en el 92, pero no se agota ahí, ¿no? Ya que también forma parte del tipo penal la falta de información sobre su destino, su paradero, y permanece hasta tanto no se conozca el paradero de estas personas desaparecidas o no se hallen sus restos. Entonces, dicho plazo prescriptorio que establece la legislación nacional, solo teniendo en cuenta la legislación nacional, todavía no podría computarse ni realizarse. Sobre cualquier otro argumento, señor juez, relacionado a que si su patrocinado tenía mando o no, o en qué parte dentro de la estructura jerárquica de esta base se encontraba, todo ello no es objeto de esta audiencia de prescripción de la acción penal, ¿no? No se trata en esta audiencia de demostrar la inocencia o la culpabilidad de su patrocinado. No es ese el objeto de esta audiencia, señor juez. El Ministerio Público ha concluido sus argumentos en dúplica y una vez más reitera su pedido de que se declare infundada la prescripción planteada por el abogado de la defensa técnica del señor Tobías Donato Guaringa Rosales. Bien. Se declara cerrado el debate y vamos a emitir la decisión correspondiente. 1, parte dispositiva. Desarrollada la audiencia conforme ha quedado registrado en audio y video. Habiéndose escuchado
a la defensa técnica de Tobías Donato Guaringa Rosales, así como al señor representante del Ministerio Público. Y 2, parte considerativa, considerando primero. La defensa técnica de Tobías Donato Guaringa Rosales, el doctor Eladio Saavedra Maldonado, deduce la excepción de prescripción de la acción penal del delito de desaparición forzada que se le sigue a su patrocinado, toda vez de que desde 1992 hasta la fecha han pasado 32 años. Cita también lo establecido en el artículo 80, cuarto párrafo, que la prescripción no puede ser mayor de 20 años y cuando es de cadena perpetua, 30 años. Que debe tenerse en cuenta también la ley 32.107. Se ha citado el recurso de nulidad 2184-2017 nacional, que argumenta igualmente que en el Perú jurídico, así como lo ha precisado la Corte Suprema, y que no se dice para nada lo del delito permanente respecto a la desaparición forzada. El Estatuto de Roma entró en vigencia en el año 2002. Segundo, por su parte, el Ministerio Público solicita que se desestime la excepción propuesta. Se trata de un delito permanente y conforme lo prevé el artículo 82.4, el inicio en este tipo de ilícitos se da desde que cesa y hasta ahora no se tiene conocimiento del paradero de Natividad Ávila y Benigno Zulca. El Parece que ha habido problemas de internet. ¿Se me está escuchando? La última parte no, señor juez. Sí, parece que hay problemas de internet. Un momento se ha paralizado también la especialista, la doctora Obeso también ya está regresando. Doctora Obeso. Señor magistrado, parece que tuvimos un problema de red en transporte. Problemas, Sí, ¿no? sí, Problemas. señor magistrado. Ya. Correcto. Se escuchó estaba dando cuenta ya de lo que estaba señalando el Ministerio Público. Sí, se escuchó hasta Correcto. hasta la parte donde hizo referencia a los nombres de las personas que aún no se habría encontrado sus cuerpos. Hasta ahí se escuchó. Ya, correcto. Entonces, que conforme lo prevé el artículo 82.4 del Código Penal, el inicio del cómputo
tratándose de un delito permanente, es de que cuando habría cesado el hecho y hasta el día de hoy no se tiene conocimiento del paradero de Natividad Ávila y Benigno Zulca, que no puede aplicarse la ley 32.107, toda vez de que ante la dación de un decreto legislativo, el Tribunal Constitucional en el expediente 24/2010, proceso de inconstitucionalidad del 21 de marzo del 2011, también se declaró la inconstitucionalidad de un caso similar al que nos ocupa. Más allá de que no se habría invocado por escrito la aplicación de la ley 32.107, que los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes. Tercero, el Código Procesal Penal establece en el artículo 6, inciso 1, literal E, que las excepciones que pueden deducirse son las siguientes. Prescripción, cuando por el vencimiento de los plazos señalados por el Código Penal se haya extinguido la acción penal o el derecho de ejecución de la pena. Fundamento cuarto. Lo que es materia de dilucidación es que si el hecho que habría ocurrido en el año de 1992, a la fecha habiendo transcurrido 32 años, habría prescrito. Pero para ello es preciso primero determinar lo que es un delito permanente, que no debe pasar desapercibido, lo que establece nuestro ordenamiento sustantivo. En el artículo 82 del Código Punitivo, que habla sobre los plazos de prescripción de la acción penal, comienzan. Dice en el inciso 2, en el delito instantáneo, a partir del día en que se consumó. En el delito continuado, inciso 3, desde el día en que terminó la actividad delictuosa. Inciso 4, en el delito permanente, a partir del día en que cesó la permanencia. Que cesó la permanencia. Fundamento quinto. Cuando se habla de un delito permanente, pues el recurso de nulidad 2351-2017, Lima,
expedido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, con fecha 12 de febrero del 2018, ha señalado con claridad, claro, se trata del delito de rehusamiento de entrega de menor, de rehusamiento de entrega de menor. Pero esta conceptualización sirve para determinar cuándo es un delito permanente. Reitero, en este caso se trata de un delito de rehusamiento de entrega de menor. Entonces, ¿qué es lo que señala en este recurso de nulidad? Para afirmar la existencia de un delito permanente se requiere, 1, que exista una permanencia del resultado típico a lo largo del tiempo por voluntad del autor, esto es, que se prolonga la situación antijurídica. Y 2, que se mantiene la ofensa al bien jurídico protegido que se prolonga en el tiempo. Entonces, de los hechos que describe el Ministerio Público en su imputación, porque eso es lo que se tiene que analizar. En cualquier tipo de excepción, vale decir, excepción de improcedencia de acción, excepción de prescripción, la Corte Suprema ha sido unánime al señalar que lo que se aprecia, lo que se valora, son los hechos que el titular de la acción penal, es decir, el Ministerio Público reconocido así constitucionalmente, son los hechos que describe la Fiscalía. Entonces, los hechos que describe la Fiscalía, si bien es cierto, datan de 1992, pero hasta el día de la fecha no se tendría conocimiento del paradero de los agraviados de Natividad Ávila y Benigno Zulca Castro. Pues este despacho coincide efectivamente, como ya se ha señalado también en anteriores resoluciones, la semana pasada, en este mismo expediente, donde se ha argumentado lo mismo, se trataría de un delito permanente y por lo tanto, aplicando el artículo 82, inciso 4 del Código Penal, desde cuando se empieza el plazo de la prescripción a partir del día en que cesó la permanencia. La pregunta es, ¿ha cesado la permanencia en este tipo de delito? Pues conforme a lo descrito por la Fiscalía y no teniéndose conocimiento del paradero de estas personas, no habría cesado esta permanencia. Fundamento sexto. Lo que cabe ahora es analizar lo que invoca la defensa de la parte excepcionante en el extremo referido a la aplicación de la ley 32.107. Acá una primera acotación porque el Ministerio Público reclama que por escrito no se habría fundamentado. Esto no puede ser de recibo, que porque no se dijo por escrito no se ha analizado, porque se trata de la ley. Se trata de la ley. Entonces, al ser una ley, tiene que ser, el juez tiene conocimiento de la ley. O sea, no se puede pedir de que, como no ha sido invocado por escrito y ahora se hace oralmente, no puede ser apreciado. No, no es así, ¿no? Vamos a analizar la propia ley.
porque las leyes son de orden público y de cumplimiento obligatorio. Entonces, se tiene que analizar, no necesariamente, inclusive cuando se hubiera invocado erróneamente una ley, el juez tiene que aplicar la ley que corresponde. Por consiguiente, la ley 32.107 es cierto, ¿no?, que dice sobre la vigencia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio del 2002, en concordancia con el artículo 126 del referido estatuto. Pero ¿qué es lo que además señala el artículo 4? El artículo 4 que trata sobre prescripción y nulidad, señala: los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia para el Perú del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, según lo dispuesto en los artículos 2 y 3, prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional. ¿Y qué es la pregunta es, ¿qué es lo que establece la ley nacional? Porque dice que nos remitamos a la ley nacional. ¿Qué es lo que establece la ley nacional? La ley nacional, como hemos señalado en el considerando precedente, se debe aplicar el Código Penal. Es decir, el artículo 82, que ya hemos dado cuenta, líneas arriba, que se trataría de un delito permanente donde no habría cesado aún y ni siquiera se habría iniciado el cómputo. Y ya de todo esto hemos dado cuenta. Ya de todo esto hemos dado cuenta analizando el artículo 82, inciso 4, del Código Punitivo. Entonces, siendo esto así, inclusive aplicando esta ley 32.107, que nos remite a que apliquemos el Código Penal, o sea, las leyes vigentes al momento de cometido el hecho, eso es lo que está resolviendo esta judicatura. Por lo tanto, la excepción no puede prosperar. Fundamento séptimo. Adicionalmente a todo ello, la Corte Suprema de Justicia de la República, en el acuerdo plenario 5/2023, de fecha 28 de noviembre del 2023, haciendo un análisis de la ley 31.751 y un juicio de proporcionalidad, pues recordemos que esta ley introdujo un plazo fijo último para limitar la suspensión de la prescripción de la acción penal en 1 año.
Esto en el fundamento jurídico 21. Nuestro derecho nacional o en el derecho comparado, desde que el Código Penal de 1924, siguiendo la fuente suiza, fijó la suspensión en función al plazo de la prescripción, según la pena combinada más grave del delito objeto del proceso, al que agregó una mitad, mientras los preceptos del derecho penal alemán lo establecen para determinados delitos graves y siempre desde la acusación en 5 años, y las disposiciones del derecho penal de Chile, Nicaragua y Colombia lo limitan en 3 años. Todo ello sin desconocer que la fuente italiana a la que acudió nuestro Código Penal vigente y otros códigos penales en esta materia no reconocen límite alguno al tiempo de suspensión. Y luego concluye haciendo un análisis de proporcionalidad ¿qué es lo que señala en el fundamento 27 de este mismo acuerdo plenario? En consecuencia, la ley 31.751 es desproporcionada y por consiguiente inconstitucional. Por ello, los jueces, conforme al artículo 138, segundo párrafo de la Constitución, no deben aplicarla, deben preferir la norma constitucional referida a la protección de seguridad pública o ciudadana, al valor justicia material y a la tutela jurisdiccional, en este caso de la víctima. Artículos 44 y 139, numeral 3 de la Constitución. Siendo así, rige por ser conforme a la ley fundamental o dispuesto en el Acuerdo Plenario 3/2012, a la suspensión del plazo de suspensión de la acción penal es cuando se sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción. Entonces, vemos que el acuerdo plenario, más allá de disponer, porque no olvidemos que en la parte resolutiva de este acuerdo plenario, se establecen como doctrina legal los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos. Es doctrina legal, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento para la judicatura. Y ahí es donde nos remite, más allá de la inaplicación de esta ley, que inclusive aplicando la ley 32.107, que nos remite al ordenamiento nacional, es decir, el Código Penal, aún así ya habiéndose aplicado, se llega a la conclusión de que tratándose de un delito permanente, el hecho no habría prescrito. Y ya las razones las hemos explicado ampliamente precedentemente. Por los fundamentos expuestos, 3, parte resolutiva. Primero, se declara infundada la excepción de prescripción solicitado por la defensa técnica de Tobías Donato Guaringa Rosales por el delito de desaparición forzada previsto en el artículo 320 del Código Penal. Segundo, se dispone que la parte resolutiva de este auto sea transcrito en el módulo de decisiones judiciales, labor que encomendamos a la especialista de audiencias.
Sí, señor magistrado, no le escuché la última parte porque parece que en su internet hay problemas. A ver, ¿hasta dónde se escuchó? Hasta antes de Saavedra. Pero ya terminé la resolución. No, todavía. Faltamos un poco. La última parte de la resolución. ¿No se escuchó la parte resolutiva o qué es lo que no se No, la última La- parte nomás de lo que está hablando. Señor magistrado, El sí se primer escuchó. punto sí. Sí, la parte que no se escuchó es donde usted me encomienda que ya. se transcriba la parte resolutiva. Solamente ese punto no se escuchó, señor magistrado. Ya, correcto. Entonces, segundo, se dispone que la parte resolutiva de este auto sea transcrito en el módulo de decisiones judiciales, labor que se encomienda a la señora especialista de audiencias. Tómese razón y hágase saber. Doctor Saavedra. Muchas gracias, señor magistrado. Interpongo el recurso de apelación, señor. Correcto. ¿El Ministerio Público? Conforme, señor magistrado. Bien, se tiene por interpuesto el recurso de apelación, se fundamentará dentro del plazo de ley con las formalidades previstas en nuestro ordenamiento adjetivo. Seguramente es preocupación de las partes que se les remita copia del video. Confirme usted, por favor, doctora Obeso, que luego que se procese, que entiendo que ocurrirá en las próximas. Necesita usted los correos, ¿verdad? ¿Tiene usted los correos? Sí. Ya, Sí, muy señor bien. magistrado. Ahí los compartirá usted, por favor, en horas de la tarde cuando ya se procese el video. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Concluye Buenas esta tardes. audiencia, siendo las 11:50.